Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 2 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1793 cuando el poeta español Félix María de Samaniego fue juzgado por la Inquisición. Samaniego era hombre ilustrado, había leído autores prohibidos y el Santo Oficio había llegado a la conclusión de que había que arrebatarle la libertad. Fue así como Samaniego fue a dar con sus huesos en una celda del convento del desierto en Sestao. Es posible que Samaniego hubiera permanecido una temporada prolongada confinado en aquel recinto, de no ser por la intercesión oportuna de amigos influyentes que consiguieron al fin y a la postre que fuera puesto en libertad. Samaniego intentó reponerse de la amarga experiencia escribiendo unos versos satíricos dedicados a la vida de los frailes en el convento, pero durante lo que le restaba de existencia no dejó de estar vigilado y sus obras no pudieron ver la luz. No deja de ser significativo que las más conocidas fueran generalmente sátiras de la sociedad de su época, inspiradas en antiguos fabulistas como Esopo. Es el caso de aquella obra que afirmaba: érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia mal contento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló la mina. ¿Cuántos hay que, teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos que sólo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses contando sus millones, se vieron en la calle y sin calzones? La fábula de Samaniego recogía una realidad indiscutible en una sociedad donde castas privilegiadas como la aristocracia o la Iglesia católica vivían parasitariamente de la inmensa mayoría de la población. Ya era malo que ese panorama existiera, pero todavía era mucho peor que su existencia estuviera vinculada a una avaricia miope y criminal. La explotación era tan despiadada, tan injusta, tan criminal, que amenazaba con terminar con la misma existencia de los oprimidos y despojados, y entonces, ¿de qué podrían vivir sus avariciosos opresores? En las últimas horas hemos tenido noticias de una nueva medida de opresión económica del gobierno socialcomunista dirigida contra los trabajadores autónomos de España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los autónomos españoles están siendo objeto de un nuevo ataque gubernamental consistente en un incremento en los tipos de cotización de la Seguridad Social. Así, sus cuotas no han dejado de incrementarse desde el mes de octubre. Segundo, la Seguridad Social informó ese mismo mes que se iba a aplicar una subida de los tipos por contingencias profesionales y cese de actividad. Tercero, esta subida estaba planeada para enero de 2020, pero se pospuso por el coronavirus. En octubre se llevó a cabo un aumento en el tipo de cotización por cese de actividad del 0,7% al 0,8% y por contingencias profesionales del 0,9% al 1,1%. Cuarto,
Además de esta subida, próximamente se va a aplicar un nuevo incremento de los tipos de cotización por cese de actividad y contingencias profesionales previsto para 2021, que se traducirá otra vez en nuevos aumentos de la cotización mensual. Quinto, este último incremento significa que los autónomos pagarán a partir de 2021 entre 5,6 y 24,4 euros más de lo que ya pagaban hasta octubre de 2020. Sexto, a lo largo del año que viene, los autónomos que coticen por la base mínima pagarán 289 euros mensuales, una cifra sensiblemente superior a la que abonan los autónomos de la mayoría de las naciones de la Unión Europea. Séptimo, a ello se sumará la deuda acumulada por la anterior subida de 2020 que no se aplicó entre enero y septiembre de este año y que todavía nadie sabe cómo se acabará cobrando. Octavo, de manera comprensible, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha instado al gobierno socialcomunista para que paralice la subida de la cuota de manera temporal. Sin embargo, el gobierno se ha negado a hacerlo. Noveno, la actitud del gobierno socialcomunista es profundamente antisocial, ya que ahora mismo hay 500.000 de autónomos que cobran el cese de actividad y otro 1.000.000 de autónomos con caídas superiores en sus ingresos al 60%. Décimo, de hecho, los tipos de cotización totales que sirven para calcular la cuota ya no serán de 30,3% como hasta ahora, sino del 30,6%. Undécimo, dado que el gobierno socialcomunista argumenta que la subida de los tipos para este año se tenía que haber producido el pasado mes de enero y no se hizo hasta octubre por el coronavirus, su plan es que la Seguridad Social cobre a los autónomos los 9 meses de subidas pendientes. Y duodécimo, el cobro de esta deuda no se verá paralizado en ningún caso, aunque todavía se discute si se llevará a cabo de manera paulatina o total. La situación de los trabajadores autónomos en España resulta, sin ningún género de exageraciones, verdaderamente trágica. El gobierno desastroso del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tuvo como consecuencia directa que España se hundiera en una crisis económica en el año 2007, es decir, un año antes del estallido de la crisis mundial en 2008. Semejante tempestad económica catapultó al poder con una enorme mayoría parlamentaria al Partido Popular, convirtiéndose Mariano Rajoy en presidente del gobierno. Sin embargo, la política económica de Mariano Rajoy no mejoró la situación, ya que se limitó a agudizar algunos de los aspectos más pavorosos de la que realizó el Partido Socialista. Las subidas de impuestos y las ilegalidades recaudatorias perpetradas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se tradujeron en tan solo un año en que más de 2 millones de españoles, más de 2 millones, se vieran sin empleo, mientras centenares de miles de empresas se vieron obligadas a cerrar. La respuesta de innumerables españoles a la inmensa desgracia nacida de la gestión criminal de Cristóbal Montoro fue la de convertirse en trabajadores autónomos como una manera de intentar no morir de hambre por culpa de un gobierno voraz que, al igual que el de Rodríguez Zapatero, solo trabajaba en pro de los intereses de las castas privilegiadas. La historia de esos millones de españoles que intentaron sobrevivir pasando de desempleados a autoempleados quizá no se escriba jamás, pero constituye un relato tejido por la tenacidad, el sacrificio y el dolor de pretender alimentar a la propia familia frente a la política de un gobierno cuya meta fundamental es saquear a las clases medias para satisfacer la inmensa codicia de las castas privilegiadas por arriba y el crecimiento de las clientelas electorales por abajo. Que a cambio del expolio terrible que sufrían, los autónomos no recibieran prácticamente nada, o que su situación fuera mucho peor que la de los autónomos del resto de la Unión Europea, no importó nada al monstruosamente voraz gobierno de Mariano Rajoy, y tampoco importa nada en la actualidad al gobierno social comunista.
De hecho, al estallar por su pésima gestión la crisis económica del coronavirus, el gobierno socialcomunista no aplicó prácticamente ni una sola medida de ayuda a los autónomos que se haya puesto en práctica en otras naciones de la Unión Europea. Ahora, los autónomos se ven sometidos a cargas añadidas consistentes en la subida de las cotizaciones de la Seguridad Social, en el cobro de las suspendidas y, por supuesto, en los incrementos impositivos que sufren las clases medias españolas. Por esos golpes totalmente viciosos, descargados contra sus economías más que tambaleantes, los autónomos no reciben prácticamente nada. Y es más que posible que en los próximos meses entre 500.000 y 1,5 millones de autónomos se vean arruinados y reducidos a la situación de desempleados, es decir, se vean arrojados a la miseria más absoluta. Esa situación desesperada y desesperante es un fruto directo de la codicia desmedida de las castas privilegiadas. La banca española, que es la más insegura y menos fiable de toda la Unión Europea, precisa seguir absorbiendo fondos públicos para una supervivencia que ha convertido en imposible su pésima gestión. Las compañías energéticas precisan el dinero de los presupuestos públicos que tapan sus agujeros y que ocultan la pésima calidad de sus dirigentes, que en no pocas ocasiones son antiguos altos cargos políticos. Los sindicatos necesitan recibir un dinero público que jamás vendrá de los trabajadores afiliados, que son lo suficientemente sensatos como para no creer en sindicatos como la UGT o comisiones obreras. Los partidos políticos necesitan la creación de más y más pesebres en los que colocar a sus paniaguados para alcanzar el poder o mantenerse en él. Los diferentes gobiernos autonómicos precisan de exprimir más y más a las clases medias para mantener en pie un tinglado caro, ineficaz y que facilita una inmensa corrupción. Los nacionalistas catalanes precisan de ese dinero arrancado a las clases medias de toda España para poder mantener sus ridículos, aunque costosísimos, delirios de grandeza. Los nacionalistas vascos requieren ese dinero del que se priva al resto de España para mantener no solo sus injustos privilegios económicos, sino también a los terroristas de la organización ETA incrustados en el aparato de las diferentes administraciones. Los lobbies feministas y gays precisan de cantidades crecientes de dinero público para mantener un poder social que jamás tendrían sobre la base de sus números reales. La Iglesia Católica ansía ampliar todavía más los privilegios de siglos, sabedora de que sus fieles no la van a mantener jamás y de que tiene que sostenerse sobre la base del saqueo del conjunto de la nación, a la que arranca el 1% del Producto Interior Bruto. Y a lo anterior hay que sumar las innumerables ONGs que han convertido en colosal negocio actividades como, por ejemplo, la ayuda a los inmigrantes ilegales. Mantener a esas legiones de parásitos cuesta mucho dinero, y ese dinero sale siempre de las clases medias y de manera especialmente trágica de unos trabajadores autónomos que ya no pueden más. En su inmensa codicia, en su desmedido apetito de dinero y subvenciones, en su criminal ceguera, las castas privilegiadas no se percatan de que las clases medias no pueden dar ya más de lo que lleva mucho tiempo arrebatándoles los sicarios de la agencia tributaria, y de que en realidad para poder subsistir mínimamente tendrían que ver reducidos drásticamente sus impuestos y sus cotizaciones. Al final, como en tantos otros momentos trágicos de la historia de España, esas castas privilegiadas, estúpidas, ciegas, ansiosas de enriquecerse, desprovistas de la menor visión del bien común, acabarán encontrándose con que no es posible expoliar más a los que en mayor o menor medida crean riqueza, y que ante sus pies se abre el abismo, ese abismo al que llevan empujando desde hace décadas a las clases medias y a los trabajadores autónomos. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial,
La deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros, que recaen sobre todo sobre esas clases medias y sobre esos autónomos que verdaderamente son los que tienen los huevos de oro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.